Bien, al inicio de este curso de la primera semana del módulo, vamos a hablar sobre el marco lógico. De hecho, cuando hablamos del marco lógico, tenemos determinados conceptos para poder resumir dentro de esta clase. ¿Para qué sirve el marco lógico? Entendamos en inicio que el sistema del marco lógico es una de las herramientas principales que utilizan las instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o programas y se compone de una secuencia de 5 pasos metodológicos. También entendamos que los programas son un conjunto de proyectos. Por ejemplo, dentro del programa de salud tendremos el proyecto de un embardado en un hospital, tendremos otro proyecto de una construcción de una posta sanitaria en determinada zona, el proyecto de la contratación temporal de médicos, de la contratación temporal de enfermeras, como también tendremos el proyecto de la compra de insumos y así un sinfín de proyectos que van a ser el programa de salud, como otros programas, como el programa de desarrollo productivo, etcétera, y muchos programas que también tengan que ver con el desarrollo humano. Aquí una pausa también tenemos que ver. A ver, a manera de repaso, como derechos humanos pueden existir varios, pero como concepto de derechos humanos, a manera de repaso, repito, podemos decir que son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues los derechos humanos fomentan el amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, vivir de forma saludable, etcétera. Podemos hablar de varios derechos humanos como la libertad, como el derecho a la vida privada y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, relacionando esto del marco metodológico en los proyectos, decimos que existen 5 pasos del marco lógico y los pasos metodológicos dentro del marco lógico son el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas y la matriz del marco lógico. ¿Para qué diseñamos proyectos y programas? Los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo, un obstáculo al desarrollo, y eso tenemos que solucionarlo. Ese obstáculo se genera porque existe servicio público deficiente o inexistente. Muchas veces hay consenso de que la situación actual es insatisfactoria y por tanto se requiere un cambio. A esa situación insatisfactoria la llamamos situación actual. Y si existe una situación actual insatisfactoria, podemos decir que existe también una situación futura deseada. En otras palabras, con la intervención del proyecto que vamos a diseñar, vamos a pasar de la situación actual, tal vez inadecuada, a una situación futura deseada, básicamente. Esa intervención, lo que hace un momento dijimos, va a ser un proyecto o un programa, o va a ser un programa con varios proyectos en relación a lo que queremos solucionar. También decimos que las dos herramientas para diagnosticar de manera más objetiva posible la situación actual son el análisis de los involucrados y el análisis de problemas. Mediante estos dos pasos alcanzamos la identificación de los problemas. Las dos herramientas para especificar la situación deseada son análisis de objetivos y análisis de alternativas. El resultado de estos pasos es la identificación de un proyecto. La matriz del marco lógico resume todo lo discutido en los 4 pasos anteriores y se agrega información sobre lo que va o se va a monitorear y lo que se va a evaluar y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto. Es importante tener un gerente capacitado en cada proyecto y en cada programa también. Importante es el conocimiento y también la experiencia. El sistema del marco lógico es actualmente el sistema más utilizado para conceptualizar, diseñar, ejecutar, seguir el desempeño, evaluar y comunicar información fundamental sobre el proyecto de forma resumida, porque da elementos para estructurar el proceso de planificación y porque las principales organizaciones para el desarrollo, como ser el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades financieras, requieren que se presente. Los proyectos definitivamente en su mayoría presentan las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios y entidades centralizadas y descentralizadas, como hace un momento dijimos, para pasar de una situación actual a una situación futura en algún segmento o parte de la población o en alguna región. Cuando hablamos del análisis de los involucrados, decimos que este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema del desarrollo específico que intentamos resolver para tomar
en consideración sus intereses, su potencial, sus limitaciones, sus apegos políticos hacia un color o hacia otro color y lo que podría o no perjudicar o el porcentaje de la población que podría estar a favor o podría estar en contra, a veces con justificaciones y a veces con elementos políticos. De hecho, tenemos que ver cómo nos perciben los diferentes grupos, las causas y efectos del problema, cuáles grupos apoyarían una determinada estrategia de un proyecto que se propone. También hay que ver el poder y el mandato legal o estatutario que tienen estas organizaciones para apoyar u obstaculizar la solución del problema y los recursos que tienen estas organizaciones para apoyar y poner trabas precisamente a esto. Es importante identificar claramente estos elementos. Así también maximizar el apoyo, minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar, vale decir, tener planes de contingencia conociendo todo el contexto como tal. Bien, eh, el análisis se comienza preparando una tabla con 4 columnas y una fila para cada grupo. Hablamos, por ejemplo, en estos componentes podemos hablar de varios grupos. Ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, cada grupo con sus intereses y con sus problemas percibidos y sus recursos y su mandato. Con eso hacemos este primer análisis, ¿no? El análisis de los involucrados, si bien se realiza al principio, pero hay que ver que no solo al comienzo, sino se revisa y actualmente se va actualizando porque los grupos pueden cambiar de intereses, puede cambiar de posiciones, ¿no? Entonces es un insumo para el siguiente paso, que es el análisis de los problemas, pero repito, esto se actualiza permanentemente. ¿Por qué se cambia constantemente? Porque los involucrados aparecen y desaparecen durante el ciclo del proyecto y cuando un proyecto está en la etapa de diseño no es posible identificar a todos los involucrados que pueden ir apareciendo constantemente, ¿no? Eh, el análisis de los problemas básicamente se refiere a qué hacemos o analizamos la situación actual relacionada con el problema del desarrollo seleccionado. Identificamos los problemas principales en torno al problema del desarrollo y las relaciones causa-efecto entre ellos. Visualizamos también las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama que se llama árbol de problemas. El análisis de los problemas se hace en 5 pasos. Se escribe el problema, se desarrolla también llamado el problema principal, central o focal, y a través de ello una tarjeta y pegarlo en el centro de una pizarra para ver si todos están de acuerdo en el programa principal, si hay consenso o no, o existe otro problema principal. Se identifica otros problemas que son causa directa del problema del desarrollo, el cual ahora se convierte en un efecto de esas causas y se coloca debajo del problema del desarrollo, ¿no? Se sigue colocando otros problemas en el mismo principio que sean causas de los problemas anteriores encontrados y se va siguiendo hasta buscar cuáles son las raíces. Se identifica si alguno de los problemas colocados son efectos del problema del desarrollo y colocarlo por encima de este. Y así sucesivamente, continuando con el árbol de problemas. También se traza líneas con flechas que apunten de cada problema a su causa o al problema al efecto que producen, asegurándonos si el diagrama tiene sentido. Aquí tenemos un ejemplo de la construcción de un árbol de problemas.